la presencialidad, que ya no es como el año pasado cuando estábamos con mucho agotamiento, pero con mucho Zoom y qué sé yo, pero estábamos como más encerraditas y encerraditos. Ahora ya es más complejo, así que bueno, muchas gracias por estar ahí. Y también, bueno, gracias a la profe que ya también está aquí en la sala. El tema realmente es muy convocante en cuanto a lo que es la actualidad y bueno, nos parecía fundamental poder traerlo desde la seccional en esta serie de talleres que se están organizando desde la Secretaría de Formación. Cecilia Cavilla es la Secretaria de Formación actual y se está organizando una serie de talleres en el marco de la ESI. Bueno, y este vendría a ser uno de esos que arrancó el lunes con la conferencia de Karina, la otra profesora. Para esta conducción de ATEN es central la formación de los compañeros, porque eso repercute directamente en las escuelas, porque ustedes son quienes están en contacto directo con los estudiantes. Hoy, circunstancialmente, nos toca estar conduciendo la seccional Neuquén, porque hemos sido elegidos por las afiliadas. Y como estamos convencidos de que es fundamental reflexionar sobre las prácticas educativas, es que apostamos fuertemente a impulsar y sostener una política de formación, que además está vinculada al proyecto político-pedagógico y sindical que es del TEP, al que nosotras pertenecemos y que conducimos actualmente la seccional de Neuquén Capital y también la conducción de la provincial. Que nos conduzca, o sea, este proyecto político-pedagógico sindical que es del TEP, la idea es que nos vaya conduciendo a poder repensar desde las escuelas otras experiencias, que sean más justas y amorosas, que nos conduzca a resignificar nuestras experiencias en el aula y que nos conduzca a crear nuevas prácticas pedagógicas, con temáticas tan actuales como la del taller de hoy, en el que Carolina Braco, politóloga, magíster y doctora en culturas árabe y hebrea, estará hablando de mujeres y feminismos del Medio Oriente, diálogos posibles desde América Latina. Para quienes no me conocen, no me presenté, soy Alicia Ucciarelli, soy actual secretaria de Finanzas en la conducción de ATEN Seccional Capital. Y bueno, Ceci es la secretaria de formación y tenemos ahora el 23 de septiembre tenemos nuevamente elecciones. La idea es continuar con esta política de formación. La que se propone es otra compañera, Débora Sales de Sousa, para la Secretaría de Formación. Cecilia va a seguir estando también en otra secretaría en lo que es la conducción, y nuestra secretaria, candidata a secretaria general, es Laura Rodríguez. Con mucho orgullo decimos que tenemos una compañera como Laurita que viene ya hace un par de años en esta conducción con mucho compromiso, con mucha seriedad y con mucha capacidad para poder seguir estando ahora al frente de lo que es la seccional Neuquén Capital, acompañada como adjunto por Gerardo Lauro. Así que, bueno, les invitamos a que participen en las elecciones y cortito digo esto, es muy importante la participación, somos 16.000 personas afiliadas, mientras más personas votemos, más personas estamos demostrándole al gobierno que tenemos fuerza y que este sindicato está unido y tiene fuerza y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos. Así que es importante, obviamente, la participación de la mayoría de las personas. Y para quienes no estén afiliados, invitarlos a que lo hagan. Muy bien, y dicho todo esto, ahora la parte densa de los talleres la hago yo, que es que para las compañeras que están realizando el taller de forma concatenada con el taller del lunes, sepan que hay algunas actividades a realizar pendientes, como son la reflexión final, incorporando los textos leídos que están colgados en la plataforma y
el contenido y el desarrollo de las charlas de hoy. Es una reflexión, no se trata de copiar y pegar nada de otro, sino que ustedes puedan hacer una relación, la que sea, y que les haya invitado a pensar o a desafiarse en algo estas instancias. Solo eso. Lo único que desaprobamos es cuando copian y pegan algo y no lo citan, pero todo el resto, como es un trabajo de introspección y de desarrollo personal, bienvenido sea, y eso es lo que estamos intentando generar. Y ahora, para finalizar, quiero decirles esta introducción para ya dejar a Carolina. Esta introducción la envió ella y yo se las quiero compartir. ¿Cuáles son los posibles diálogos entre las mujeres de América Latina y Medio Oriente? Al tiempo que la violencia de género, los discursos racistas y de odio aumentan, en las dos regiones el feminismo se está configurando como el actor político más orgánico y creativo. Para iniciar esos diálogos, la propuesta del taller es pensar al feminismo como un movimiento transnacional que nos acerque, dando cuenta de los puntos de encuentro y las posibles estrategias de lucha conjunta. Ello nos permitirá no caer en la trampa de pensarnos dentro de un occidente blanco al que no pertenecemos y que alimenta el imaginario racista creado en torno a la mujer árabe musulmana, velada, encerrada, oprimida, que históricamente ha jugado un rol determinante en la construcción imaginaria de la libertad de la mujer occidental. Vivimos en sociedades profundamente racistas que históricamente han negado su diversidad cultural y étnica, lo que tiene un impacto directo en las construcciones de género y en la mirada colonial que se construye sobre las mujeres de otras regiones. Ahora sí, le damos la palabra a Carolina y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas tardes. Hola a todos, todas, todes. Es un placer para mí estar compartiendo este espacio con ustedes. Agradezco la invitación y la verdad es que muy contenta de participar en esta iniciativa de ATEN, en esta serie de actividades que están haciendo, y la verdad que seguramente en el intercambio que vayamos a tener a lo largo del taller podré ir conociendo más de los contenidos que han estado trabajando. Hace un tiempo que yo estoy empezando a trabajar con algunas compañeras activistas feministas y también con colegas del ámbito académico de la región de Medio Oriente sobre estos posibles diálogos. Algunos de ellos los he estado desarrollando en algunos artículos que estuve escribiendo para la ATFEM, que creo que algunos les han compartido previamente. Espero que hayan tenido la oportunidad de leerlos para también como estar un poquito más en tema. De todos modos, la idea del taller hoy es un poco, bueno, hacer un poco una introducción y un repaso por los aspectos principales. Yo viví mucho tiempo en Egipto y me formé allí, también en España, con lo cual de alguna manera, bueno, tengo una ligación profesional, pero también personal con esos territorios, y un compromiso y una militancia también con compañeras y con colegas de esos territorios. Mi propuesta para el día de hoy es, bueno, como imagino que muchos de los temas de los que voy a hablar son novedosos para ustedes, para no dejar los comentarios hacia el final, y como somos muchos, es ir por segmentos y ir cortando para, bueno, fomentar, digamos, el intercambio, que podamos ir intercambiando no hacia el final, sino a medida que voy avanzando, para que podamos compartir entre todos, y hacia el final, espero que nos dé el tiempo, no sé hasta qué hora tenemos exactamente, pero bueno, quería compartirles también un video que trae también, bueno, los testimonios y las reflexiones de tres chicas de Argelia, de uno de los países sobre los que yo trabajo, que me parece que también habilita un poco de traer esas voces para que puedan tener también de primera mano los testimonios y los relatos de algunas de las cuestiones que ocupan y preocupan a las mujeres en la región de Medio Oriente. Bien, voy a compartir. Ahí se ve bien, ¿no?
Genial. Bueno, como ya también se dijo en la introducción, a partir de la retirada de Estados Unidos de Afganistán hace algunas semanas atrás, luego de 20 años de invasión, en las últimas semanas estuvieron circulando muchas imágenes, estuvieron circulando muchas opiniones, estuvieron circulando muchas presunciones de bueno, cómo es la vida de las mujeres en Afganistán, haciendo de alguna manera bueno, un poco una homogeneización arbitraria de los territorios, donde se parece que bueno, la vida de las mujeres musulmanas, en este caso, es digamos, igual en todos los lugares, también haciendo algunas presunciones sobre las posibles consecuencias que tendría el retorno del gobierno talibán en Afganistán luego de la retirada de Estados Unidos. Y en general, lo que vemos sobre todo en nuestros medios, y eso como que es un poco preocupante quizás para las personas que trabajamos sobre estos temas desde América Latina, es que se reproduce una mirada profundamente racista, paternalista sobre las mujeres musulmanas, donde no se hace ninguna reflexión sobre el contexto militarista de guerra en el que viven estas mujeres, no hace 20 años, no desde la llegada de los talibán, sino de mucho antes. Algunos de esos elementos también los vamos a estar mencionando hoy, pero de alguna manera, bueno, mencionar de qué manera también estas imágenes circulan y se construye todo un discurso en torno a estas mujeres como si no tuvieran voz, como si no tuvieran ninguna posibilidad de agencia, como si no hubieran desarrollado nunca ninguna estrategia de resistencia, siempre bueno, hablando digamos, de ellas o sobre ellas y con esta visión profundamente paternalista, racista, y de alguna manera bueno, habilitando esta retórica también salvacionista, ¿no? Parece ser que, bueno, desde los medios, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, pero también replicado en nuestros medios locales, habría que ir a salvar a las mujeres afganas. Y de alguna manera este es un discurso que quizás quienes tengan algunos años más, como yo u otras compañeras, recuerden que en el año 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas y que eso posibilitó de alguna manera la invasión a Afganistán de 2001 de Estados Unidos, también se hablaba de este mismo discurso, se hablaba de que había que ir a salvar a las mujeres afganas del gobierno talibán, una retórica que fue fomentada por el gobierno de Estados Unidos, por la primera dama, por Laura Bush, la mujer de George Bush, en ese momento el presidente de los Estados Unidos, también por la mujer de Tony Blair, que era el primer ministro de Inglaterra de ese momento. Entonces, de alguna manera se utiliza, ¿no? Se hace un uso político de las mujeres, en este caso afganas, para habilitar una invasión extranjera que poco y nada, digamos, ha hecho por mejorar el estatus de las mujeres en ese país, sin decir con ello, por supuesto, ni hacer una valoración positiva del régimen talibán, simplemente mencionando, digamos, que los usos políticos, que es un poco también de lo que vamos a estar hablando hoy, que se hace de las mujeres de esos territorios, silenciando su posibilidad justamente bueno, de agencia o de resistencia o de lucha, ya sea que ellas la denominen como feminista o no, o de movimientos, digamos, de activismo por la conquista de sus derechos. En ese sentido, acá sí me gustaría quizás bueno, abrir un primer espacio de intercambio, porque creo que es como un tema muy actual y la verdad que tener el taller en este momento nos habilita también bueno, que tengamos algunas imágenes muy frescas. Es, bueno, ¿qué sabemos del acceso a los derechos políticos, sociales, culturales, económicos de las mujeres de Medio Oriente y Afganistán, Asia Central, agregaría, y en qué está basado este conocimiento? ¿No? Porque cuando sucede cualquier acontecimiento de este estilo, aparecen rápidamente bueno, especialistas, opinólogos sobre la región y circulan muchas imágenes, circulan muchas opiniones. Entonces me parecía interesante bueno, abrir, digamos, primero como
una ronda de intercambio y proponer justamente esta pregunta de sobre qué construimos nuestro conocimiento y nuestras opiniones y nuestras posturas también, nos sintamos identificadas como feministas o no, en relación a las mujeres de otras regiones, ¿en qué basamos este conocimiento? Así que bueno, les invito a que hagamos un breve momento de intercambio para poder reflexionar juntas sobre esta cuestión y luego seguir avanzando sobre los otros temas. Bueno, voy a romper el hielo, pero es un ejercicio para que todas hablemos. En particular, creo que muy poco y casi nada conozco de la realidad de Medio Oriente. La mayor proximidad que he tenido este tiempo de pandemia ha sido, miren lo que les voy a revelar, a confesar, que ha sido meterme en Netflix a ver series orientales, básicamente coreanas, chinas sí, coreanas, chinas y japonesas. Y eso es del mundo oriental, digamos. Y bueno, después, finalmente, con la situación política, sí entré a un conversatorio de una especialista también en el mundo árabe española, y fue lo único, ahí ya fue una clase, digamos, de historia de Afganistán, sobre todo los procesos políticos y demás, que me enteré cosas que no sabía, como por ejemplo que hubo un gobierno comunista o de tinte socialista, que se había avanzado muchísimo en derechos sobre las mujeres, o sea, avanzado. En realidad desconocía que Afganistán del 60 más o menos era muy parecido a la vida actual nuestra, digamos, como mujeres, y en tanto derechos, al menos así lo manifestó, y después como que hubo un avance de los fundamentalismos, y bueno, ahí como que empezó a virar, y todo siempre relacionado con la intromisión de Estados Unidos, que no es desde el 2001, sino mucho antes. Pero eso fue una aproximación, nada más. Esta es la otra. Yo creo que también hay algo de lo que nos llega por las redes, ¿no? Como por los medios, las imágenes que llegan son siempre como desde un lugar también. Como que cuesta encontrar, digo, probablemente haya feministas luchadoras, ¿no? En las calles ahí en Medio Oriente, y eso no está tan fácil como de leer o de mirar en imágenes. Entonces siempre como que llega una sola visión y llega como esa cosa bien lineal, ¿no? Porque ahora cuando pasó esto, digo, era como si una piensa en Estados Unidos y piensa, ¿no? Como, bueno, en lo que hace Estados Unidos y entonces Medio Oriente y entonces las mujeres, ¿no? Como en una línea, y es difícil como darse cuenta la complejidad que hay en esos lugares. Y enseguida como tendemos a posicionarnos por una cosa o por otra a partir de mirar algo sin buscar si eso que estamos viendo, bueno, de dónde salió, quién escribe, ¿no? Como creo que hay mucho de eso también, como que una mira, además ahora en la inmediatez de las redes sociales, mirás, o sea, te llega un bombardeo de cosas, pues bombardeo no quería usar esa palabra, como un montón de cosas. Y que nada, que ves y que te entra, como no es que una se detiene como a buscar información, a leer, a aprender sobre eso, ¿no? Como eso, como que esa inmediatez y la cosa lineal de, bueno, parece que como que todas las mujeres son iguales y todas las mujeres están sufriendo y a todas las mujeres las están ocultando y a todas, ¿no? Como que una entra en esa cosa de universalización de momentos y de cuerpos y hasta, bueno, objetos, ¿no? Como que de repente no lo querés hacer y haces como un ejercicio que te sale así y que si no reflexionamos un poco, bueno, nos sale como más fácil de hacer, ¿no? El sentido común nos sale rápido, digamos. Y opinar de cosas que no sabemos, de, bueno, que sea como un lugar lejano, digamos, en territorio también hace como que está allá y bueno,
No sé, me parece que un poco por ahí, por lo menos en mi experiencia de lo que vengo, y cuando leí la nota en LADFEM, charlamos con Ceci, como, ay, mira, esto está bueno, hay que hacer algo, porque bueno, hay que ayudar a mostrar otra cosa también. Genial, gracias. Hola a todos. ¿Hay pedido de o no? Perdón. Rosa y Chana, si les parece. Bien, bien, bien. Sí, yo en realidad, bueno, también, la verdad es que no me he puesto a leer, a interiorizarme, digamos, en cuanto a bibliografía, para poder tener otra mirada en cuanto a lo que, digamos, el panorama de las mujeres del Medio Oriente, y también como que tengo esta mirada, ¿no?, de lo que nos muestran a través de los medios, la imagen de la mujer negada, digamos, detrás de su vestimenta, sometida bajo una política, un patrón, un esquema patriarcal. Pero bueno, me parece interesante y es una propuesta para mí ponerme a conocer y ver cuál es la otra mirada y también cómo están estas mujeres que no conozco, digamos, cómo han avanzado en cuanto a la adquisición de sus derechos, tanto políticos, sociales, como culturales y económicos. Pero bueno, tengo como esa mirada también muy así, que nos venden los medios de comunicación, que es esa mujer negada, digamos, invisibilizada. Hacemos una más para así no se nos va mucho tiempo y después retomamos la discusión en el próximo segmento. Chana iba a hablar. Bien, bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo voy básicamente en la misma línea que van hablando las compañeras. El acceso de la información está para todas, o sea, para la gran mayoría quien tiene el privilegio de poder acceder. El tema es que las tecnologías no son neutrales y nos marcan un camino que es el camino hegemónico que tienen la información para este lado del mundo, ¿no? Que todo responde a un sistema político y las construcciones que se hacen en base a esa información es la que nos conviene también, ¿no? Quizás yo tengo por ahí otra charla con otras mujeres, con otras hermanas que me permiten conocer otras cosas, y de hecho muchas veces tengo charlas con las compañeras del sindicato, porque yo soy militante también, por la educación pública, trabajo con la ESI desde mis lugares también, entonces por ahí acceder a esa información a veces resulta casi novedoso y depende mucho como del interés propio, ¿no? Y es romper con esa estructura que se genera en base de malentendidos sociales. Yo entiendo esto que las compañeras están diciendo con respecto a la información que tenemos, de la opresión y un montón de cuestiones que por ahí te toca en cuerpo, ¿no? Militarlo, así como todas militamos situadamente nuestros feminismos, entender que existen otras voces, otros cuerpos, otras formas de llevar la vida, también es bastante amplio y muchas veces nos rompe la cabeza. Vuelvo a decir que las tecnologías no son neutrales y hoy es la base de nuestro conocimiento, básicamente. Y el tener este tipo de charlas es lo que nos ayuda a construir otro tipo de saberes. Eso nada más. Bueno, nada más y nada menos. Muchas gracias y más valor para la convocatoria de las compañeras de habilitar este tipo de espacios y que podamos conversar sobre estas cuestiones. Para continuar, bueno, siempre que hablamos de esta región es muy útil echar mano a los mapas, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de Medio Oriente, de Asia Central, parece que, bueno, que es toda una cuestión como muy abstracta, y si bien me imagino que muchos de ustedes son docentes y tienen los mapas muy claros, bueno, por lo menos tenerlo presente.
En general, bueno, a ver, Medio Oriente es un concepto en disputa, ¿sí? En muchos casos hay muchas personas, muchos académicos y personas que viven en la región que no están de acuerdo con este concepto. Yo no me voy a meter a discutir ahora sobre eso porque es complejo y no nos aportaría demasiado a los efectos del taller, pero bueno, simplemente para que sepan que así como cuando hablamos, elegimos decir América Latina o decidimos decir Abya Yala o decidimos decir Mesoamérica, hay una decisión política detrás de eso, también hay una decisión política cuando se habla de Medio Oriente o Oriente Próximo o mundo musulmán. ¿Sí? Pero bueno, en mayor o menor medida elegí este mapa porque me pareció que abarca de alguna manera lo que en el imaginario en general se construye, digamos, como la región de Medio Oriente, pero por supuesto estamos hablando de una región diversa, ¿sí? Como lo es también América Latina, donde si bien hay una religión mayoritaria que es el Islam, hay muchas otras religiones. En países como el Líbano hay 18 sectas religiosas distintas, hay poblaciones cristianas, hay población judía, hay países que son árabes, que quiere decir que hablan lengua árabe, hay otros que no, hay algunos que son, bueno, por ejemplo, Afganistán es un muy buen ejemplo de un país muy diverso, étnica, religiosa, lingüísticamente. Entonces es muy difícil, digamos, bueno, abordar o tratar de simplificar a veces, y esas simplificaciones a veces son un poco arbitrarias e injustas para las poblaciones de esos territorios. Tan arbitrarias e injustas como son en muchos casos las fronteras de los estados-nación que se han construido. Y eso creo que desde América Latina lo podemos entender también bastante bien de cómo han sido arbitrarias estas fronteras, de cómo esas fronteras se construyeron a partir de limpiezas étnicas, de genocidios, de silenciamientos de comunidades, de la priorización de una lengua sobre la otra. Entonces hay muchas historias también, y creo que otra vez en el caso de Afganistán eso está como bastante presente, que en general, bueno, tendemos a pensar que la identidad de la región está marcada por el Islam, por esta religión que surge en el siglo VII, que se va expandiendo por toda esta región, pero que también en su momento también formó parte de la identidad cultural europea, sobre todo en España, y ahora también con toda la migración y también todos los conversos que hay en Europa, pero digamos de alguna manera podemos identificar que el Islam es el vector cultural de la región, así como también podemos pensar que la cultura judeo-cristiana es el vector cultural de América Latina, por más que no todas las personas practiquemos esa religión. Sabemos también que, bueno, que todos los cristianos no estamos en América Latina, que no es lo mismo ser cristiano en Argentina que en México que en Irlanda. Entonces, de alguna manera, bueno, simplemente traer estos ejemplos para dar cuenta hasta qué punto puede ser diverso. Y que por más que podamos pensar que, bueno, eso, el Islam es el vector cultural de la región, no quiere decir que la vida de su población esté sobredeterminada por el Islam, y esto lo voy a decir varias veces porque en general se suele pensar, sobre todo en relación a las mujeres, que su vida está sobredeterminada por la cultura y por la religión, y todo se explica a partir de la cultura y la religión sin tomar en cuenta otros factores como factores políticos, sociales, económicos, que influyen en sus vidas cotidianamente, como lo hacen en las vidas de todas nosotras en todos los territorios. Entonces, tener en cuenta, bueno, que hablamos de una región que es diversa, que es heterogénea. De hecho, por ejemplo, el país con más musulmanes del mundo es Indonesia, que es un país que, por ejemplo, no estamos viendo en el mapa, ¿sí?, del sudeste asiático. El Islam es la religión que más está creciendo en el mundo. Y también otra cuestión para tener en cuenta es que, por ejemplo, así como en América Latina el proceso de colonización se hizo a través de la religión, en los países musulmanes en general la religión fue de alguna manera una identidad a través de la cual se resistió la colonización. Entonces, conservar esta identidad religiosa, esta identidad cultural, de alguna manera también se depositó en los cuerpos de las mujeres,
¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, esta cuestión que vemos, por ejemplo, en el tema de la vestimenta, de los velos, de los diferentes tipos de velos, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, muchas mujeres lo utilizan como un símbolo de resistencia cultural y de reforzar su identidad ante la avanzada imperial, ante la avanzada colonial. Entonces, eso es como también otro elemento para tener en cuenta cuando miramos lo que sucede en la región. Les decía, bueno, que se suele pensar en general que la vida de las mujeres en la región está sobredeterminada por la religión y por la cultura, y esto nos da una visión como inimmutable, estática, ¿sí? Porque la religión y la cultura son cuestiones que aparentemente no cambian, ¿no? Entonces, de alguna manera pensamos o solemos pensar, o el sentido común que se construye desde los medios, es que las mujeres son víctimas pasivas de sus sociedades, ¿sí? De una sociedad profundamente atrasada, misógina, y esto no es una construcción tampoco nueva, ni es inocente, es una construcción que se viene realizando sobre la región hace por lo menos un siglo y que ha, digamos, de alguna manera allanado el camino para todos los proyectos políticos, militares y económicos que ha tenido Europa primero y Estados Unidos después en la región. Tenemos entonces, bueno, este discurso, ¿no? Salvacionista de las mujeres, de estas mujeres, ¿no? Que supuestamente son víctimas de sus sociedades, y ahí, bueno, hay mucha teoría construida en torno a eso, a esta lógica salvacionista del mundo europeo, estadounidense, que busca salvar a las mujeres, como lo hemos visto también en este caso de las mujeres afganas. Y creo que acá para también pensar un poco esta lógica, podemos también echar mano de algunas herramientas que tenemos y que circulan también por nuestros ámbitos, ¿no? Uno de estos es el análisis interseccional. Si bien en estos últimos años la interseccionalidad común en la teoría, la escritura, el activismo feminista, se convirtió de alguna manera en una especie de lugar común, ¿no? que puede prestarse a confusión, de qué manera lo podemos pensar o de qué manera podemos utilizarlo como una forma de pensar casos concretos, por ejemplo, como el de Afganistán, ¿no? La interseccionalidad es un esquema diseñado para explorar las dinámicas entre identidades coexistentes, ¿sí? Por ejemplo, mujer, afgana, profesional, de clase media. Por ejemplo, Cecilia comentaba que en esta charla en la que estuvo, bueno, se mostraba que había mujeres que estaban muy occidentalizadas, por decirlo de alguna manera, en los años 60 en Afganistán. Lo cual es cierto, pero es cierto para una porción pequeña de la clase alta urbana, ¿sí? Entonces, también tenemos que tratar de pensar esta cuestión de clase también como opera en todas nuestras realidades y también en nuestros propios contextos. No es lo mismo, bueno, no sé, una mujer blanca de clase alta de Buenos Aires que una mujer de un pueblo originario tradicionalmente marginada, perseguida de bueno, Neuquén o de Trelew o de otro contexto. Entonces, bueno, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta también, y creo que en ese sentido podemos también, bueno, echar mano, digamos, de esta herramienta, porque también, bueno, a través de esta estrategia de análisis que nos ofrece la interseccionalidad, podemos desafiar como, bueno, justamente este presupuesto de que las mujeres somos un grupo homogéneo, y también de alguna manera amplía las posibilidades del movimiento feminista en tanto sujeto político, ya que brinda también, bueno, nos brinda una herramienta para entender de qué manera factores como la etnia, la religión, la clase interactúan con el género, ¿no? Y esto nos aleja, bueno, de algo que se mencionó justamente, de los análisis binarios, ¿no? Y revela también que, bueno, las estructuras de poder son complejas, y que también tenemos, bueno, que tener en cuenta diferentes factores a la hora, bueno, de tratar de pensar, digamos, cómo son las realidades de esas mujeres en esos otros territorios, ¿no? Luego,
el tema de, del patriarcado, que también aparentemente todos sabríamos de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado, pero por lo menos señalar que el patriarcado no es igual en todos lados, que el patriarcado, si bien dentro del feminismo occidental se suele tomar esta construcción de una fraternidad masculina que somete a las mujeres, en Medio Oriente esto no sería tan aplicable porque los lazos de parentesco siguen teniendo un rol predominante, ejercen presión sobre la construcción de los roles de género, tanto en la vida privada como en la vida pública. Y ahí también hay otra cuestión un poco espinosa que tiene que ver con la cuestión del ámbito público y el ámbito privado y la separación en las sociedades occidentales, ya que en muchos contextos, como en muchos países de Medio Oriente, la familia extensa, las relaciones de parentesco siguen siendo puntos importantes como focos de lealtad y de organización, y también influyen en las decisiones que toman las mujeres en su vida cotidiana en relación a su salud reproductiva, a su acceso a la educación. Entonces hay muchos otros factores también que hay que tener en cuenta y que digamos no nos aunan por el solo hecho de ser mujeres a una misma realidad homogénea, y que tenemos que tratar como de tener así como puntos para tratar de pensar cómo es la realidad y cuáles son las posibilidades que tienen las mujeres y las estrategias que tejen para acceder a sus derechos. También tener en cuenta algo que también mencionábamos, que tiene que ver con la determinación de lo que es público y lo que es privado. También es un acto político en sí mismo, ya que en muchos casos para las mujeres de Medio Oriente, por ejemplo las mujeres afganas, pero también las mujeres iraquíes, las mujeres sirias, las mujeres palestinas, lo político es personal, ¿no? Porque como también puede serlo para una mujer de un pueblo originario de nuestros territorios, y no pueden mantenerse al margen de la lucha política ante la usurpación de sus territorios, el encarcelamiento de sus familiares o las amenazas que reciben por parte del poder político, con lo cual también las fronteras entre lo privado y lo político son mucho más porosas, y no son dos ámbitos, digamos, como tan divisibles como lo solemos pensar en general en nuestros contextos, digamos. Luego también están todos estos discursos sobre la modernidad y los presuntos avances que ha traído la modernidad a estas sociedades, que siempre parece que no son lo suficientemente modernas, y que también esta modernidad la modernidad ha atravesado de una manera también muy violenta los cuerpos de las mujeres, sobre todo a partir del inicio del siglo XX, con ciertos procesos políticos que se dieron en la región, y esta cuestión de tratar de emular constantemente las costumbres europeas, identificando a las costumbres europeas como un avance, ¿no? Como lo seguimos pensando también un poco con nosotras, me parece, en nuestro contexto, sin permitir que esas sociedades se desarrollen naturalmente hacia donde quieran ir, digamos. Siempre hay esta cuestión de copiar o de tratar de alcanzar cierta meta de modernización, y también hay esfuerzos muchas veces desde los gobiernos por mostrarse como más gender friendly, ¿no? Como más inclusivos con las mujeres, para mostrar cuán modernos son, y así, por ejemplo, atraer capitales extranjeros para sus negocios, ¿no? Entonces, esta cuestión de la modernidad, también mencionarla, que puede ser un poco engañosa en algunos aspectos. Luego, ligado profundamente a esta cuestión de la modernidad, la construcción de estados-nación coloniales, ¿sí? La mayoría de los países de la región son países que han estado bajo ocupación extranjera hasta mediados del siglo XX, ¿sí? Que en términos históricos es ayer a la mañana, ¿no? O sea, como es verdaderamente un proceso que duró mucho tiempo y que ha construido verdaderamente no solamente fronteras arbitrarias, como les comentaba recién cuando veíamos en el mapa, sino también un sistema político basado en la jerarquía de género, donde hay
una ciudadanía plena para los varones y una ciudadanía subordinada para las mujeres en muchos casos, ¿no? Entonces vamos a ver siempre cuando se habla de las mujeres de la región del Medio Oriente como que son tratadas en muchos casos como menores de edad, o que están bajo algún sistema de tutela, como es en el caso, por ejemplo, de Arabia Saudita. Tener en cuenta también, bueno, en qué momento y en qué condiciones se generaron estos proyectos, que en muchos casos, por ejemplo, se codificaron todas estas leyes que tienen que ver, bueno, sí, una base religiosa, pero que se codificaron en momentos en los cuales todavía los países se encontraban bajo ocupación extranjera, y en muchos casos, en la mayoría de los países se copiaron códigos, por ejemplo, el código francés. ¿Sí? Y hay leyes que todavía están presentes en los códigos de familia, en los códigos de estatus personal, que son copias de los códigos franceses. Por ejemplo, un artículo que es el que habla, por ejemplo, de los crímenes pasionales y que justifican de alguna manera los femicidios hasta el día de hoy en muchas de las sociedades de Medio Oriente. Entonces, bueno, tener en cuenta de alguna manera cuál es el contexto también en el cual las mujeres luchan por sus derechos, negocian muchas veces por sus derechos con el poder político, con los poderes religiosos, y también dar cuenta de que, bueno, no solamente la religión, no solamente la cultura, no solamente algunos aspectos que tienen que ver con la vestimenta que suelen utilizar las mujeres, que es, bueno, una obsesión, y ha sido históricamente una obsesión para Occidente, la ropa que se ponen o se dejan de poner las mujeres en Medio Oriente, y si eso es una decisión o una imposición, y también podríamos debatir largamente sobre si lo que decidimos ponernos nosotras todos los días cuando nos levantamos es una imposición o es una decisión. Entonces, de alguna manera, bueno, estos elementos me parece que nos ayudan también a pensar y a tener como, bueno, más herramientas para poder pensar juntas cuáles son, digamos, los procesos y las diferentes aristas que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar la realidad de las mujeres y la construcción de los feminismos como sujetos políticos en la región de Medio Oriente. Abro 5 minutos para ver si hay alguna pregunta o comentario sobre esto, porque me imagino que algo sí va a haber y me encantaría escuchar las reflexiones, así, y después seguimos con el siguiente punto, que es ya meternos un poquito en una breve historia de los feminismos en la región. Si les parece bien, Ceci, no sé si quieres abrir. Sí, tienen habilitado para abrir su micrófono cuando quieran. No voy a ser yo la primera ahora. ¿Alguna valiente? Parece que estamos de acuerdo con todo lo que dijiste, Bueno, sigo entonces, y en todo caso... A mí o sea, sí. Me parece como súper interesante lo que venís desarrollando, y la categoría de interseccionalidad, bueno, me parece así como re importante, un poco también pensando en en la primera pregunta que nos hacías, ¿no? De, bueno, desde dónde como construimos, o cuál es la base de esos conocimientos. Y escucharte, yo digo, sí, digo, como también si hay una mujer lesbiana, también de clase media o de clase alta, no es lo mismo. Bueno, como todo eso, ¿no? Lo mismo acá, digo, si hay una compañera, una mujer mapuche, pobre, que vive en la zona de Vaca Muerta, y no es lo mismo que sea una mujer mapuche que vive acá en la zona como, ¿no? de la ciudad, o no es lo mismo que cualquier otra persona. Digo, como me parece que es re interesante la categoría de interseccionalidad, y lo que nos traías también recién, ¿no? Para pensar en esto de, bueno, ¿cuáles son las imposiciones? Digo, como si una pudiera hacer ese ejercicio más seguido, antes de mirar y decir, ay, bueno, mira cómo están todas ocultas con esos velos, con qué sé yo, cómo ¿no? La opresión, como nos sale más rápido eso, y está bueno como el ejercicio de, bueno, cuáles son las opresiones, ¿no? Y por ahí como meternos un poco más en esta complejidad de los territorios, que una la ve desde acá y opina cosas, y capaz que
nada que ver, digo, como todo lo que nos estás trayendo es súper interesante para eso, corrernos un poco de nuestros propios pensamientos para entender un poco más esa complejidad. Gracias. Sí, y también, bueno, vuelvo a repetir algo que mencioné, pero que me gustaría también que les quede resonando en relación a esto que comentabas, que tiene que ver, bueno, en cómo también la construcción que se hizo de la mujer musulmana alimentó esta construcción también imaginaria de la libertad que supuestamente tenemos las mujeres occidentales, ¿no? Como siempre, como esta contraposición que se ha hecho históricamente de esta mujer musulmana que es casi una esclava, se nos expone como, bueno, el contrapunto de las supuestas libertades de las que gozamos las mujeres en Occidente, suponiendo que las mujeres de los territorios de América Latina formemos parte de ese Occidente, ¿no? Algo que yo ya desde el vamos pongo en duda y pongo en debate. Hay una mano levantada ahí, Sí, ¿no? cómo ahí se nos juegan también, digo, cuando una se cruza, quienes hemos tenido la oportunidad de, bueno, antes de la pandemia, digo, como de viajar, y a veces en aeropuertos, y una se cruza con alguna mujer musulmana que está como acompañada, y empiezan como a, ¿no? Todos los pensamientos, esto que, bueno, que nos traes ahora para un poco desarmarlos, rápidamente como que se ponen a jugar todo eso que fuimos aprendiendo, bueno, que no es así, ¿no? Pero digo, como rápido se pone ahí, como a eso. Gracias. Caro, hay dos manitos levantadas, Claudia Cantero y Roxana Hacemos López. esas dos y después seguimos. Buenas noches. No, simplemente era para acompañar, bueno, primero que es muy interesante la charla que estás dando, Carolina, y después invitarlas a que por ahí pueden googlear a una artista, Jean-Pierre Hassani, que bueno, en este momento está siendo muy popular porque ella trabaja todo el arte del Medio Oriente y como desde la vista feminista y además todo lo que implica el cambio del Medio Oriente, ¿sí? En su obra de arte. Por ahí es muy interesante, está buenísima, yo la estoy trabajando en el aula, así que por ahí también es una invitación a que busquemos información que también nos ayuda a trabajar desde la imagen, ¿no? Así que, bueno, por ahí les invito a que utilicen eso en las aulas, que a veces uno también no sabe cómo explicar, ¿no? Yo lo estoy haciendo en acompañamiento con profes de historias y está buenísimo trabajar desde la imagen. Nada más, quería hacer ese aporte. Genial, sí, justamente, bueno, en la nota que publicamos en LATFEM sobre las mujeres afganas, como yo no quería usar imágenes de mujeres de allá, utilizamos imágenes de ella y son verdaderamente muy hermosas, así que gracias por traerlo. Sí. María. Sí, pensaba eso, interesante tener estos puntos que mostrabas, porque creo que las construcciones que hacemos nosotras desde acá tiene que ver con el mundo vivido nuestro, ¿no? Y intentar comparar nuestras historias, nuestras vivencias, nuestro cuerpo, nuestra vestimenta, es quizás lo que nos pone, digamos, esta imagen que no es, digamos, la que corresponde con estas mujeres afganas, ¿no? Pero creo que las comparaciones que hacemos tienen que ver con nuestra vida y que no es la. Entonces es sumamente interesante tener estos puntos que marcás como para comprender y empezar a entender que no nos podemos comparar en dos aspectos. Sumamente interesante. ¿Se cortó o...? Porque yo no estoy viendo a la compañera, pero bueno, y se escuchaba un poco cortado. Era eso. ¿Me escuchan? Se escucha un poquito cortado. No sé si se entendió la idea, se llegó a escuchar. Más o menos te entendimos y te adivinamos también un poco. A ver, esperen que estaba con estos auriculares. ¿Y los auriculares? Ahora parece ¿Sí? que es un poco mejor, sí. Sí. Entonces quizás son los auriculares.
Pero bueno, la idea fundamental era esta, ¿no? De intentar compararnos desde todos los aspectos culturales, no sé, religiosos, de todos nuestros aspectos que vivimos todos los días nosotras en este lado del mundo, nos lleva a armar esta imagen o conformar esta imagen que no es la que deben estar viviendo o viven estas mujeres, ¿no? Entonces, tener estos puntos que vos marcás es sumamente importante para no caer en estas cuestiones, porque esa comparación no nos colabora, no nos ayuda, no les ayuda tampoco. Sí, y te sumo algo a eso. Yo soy de la idea de que este tipo de construcciones, incluso las mejor intencionadas, porque yo no dudo que hay muchas mujeres que seguramente han compartido imágenes o expresiones desde la mejor intención, pero yo creo que informa mucho más de nosotras que de ellas. O sea, nos da como mucha más información de nosotras mismas que de la realidad que viven las mujeres en esos territorios, y creo que también ahí hay algo interesante para pensar, ¿no? De por qué sentimos esta pulsión de querer ayudar o salvar a estas mujeres, ¿no? En este caso las mujeres afganas, pero también quizás en otro contexto o en otro momento pueden ser las mujeres de otro territorio. Bien, brevísima, mínima, historia mínima de los feminismos de Medio Oriente. También un recorte que adelanto es un poco arbitrario, porque obviamente las realidades son muy distintas de país a país, son muy distintas al interior de los países, pero bueno, por lo menos para tener como un pantallazo muy general sobre la historia de los feminismos, y también mencionar, hacer como una nota al pie, que la palabra feminista, feminismo, es un poco resistida en la región, porque en general, bueno, todos estos proyectos que se han instalado desde Occidente sobre las mujeres, bueno, han sido como también las mujeres y el feminismo un poco el caballo de Troya, digamos, con el que se ha querido ingresar en estas sociedades. Entonces hay un poco de desconfianza siempre con el término de feminismo, pero eso no significa que no haya activismo por los derechos de las mujeres. De hecho, lo ha habido desde comienzos del siglo XX. En general, bueno, hay un periodo que se suele marcar en, digamos, los años 20, los años 30, que es de feminismo o protofeminismo, que es un feminismo verdaderamente vibrante, autónomo, secular, estructurado en general, bueno, la conquista de derechos sociales, políticos, también, bueno, dentro del derecho de familia, también por el derecho al divorcio, por el derecho a la tenencia de los hijos, bueno, un poco, digamos, de manera general lo que conocemos también en nuestros territorios, pero con este contexto colonial, ¿no? Entonces, de alguna manera, va a estar muy ligado a los movimientos de mujeres a los movimientos nacionalistas. De hecho, los movimientos nacionalistas van a ser de alguna manera un poco la plataforma de acción de muchas de las primeras mujeres activistas, lógicamente no de todas, sino de las mujeres de las élites, de las mujeres de las burguesías. Esto también, una vez más, lo vemos en nuestros territorios, cuáles son las mujeres que acceden a estos espacios. Muchas veces son las hermanas, las mujeres de ciertas figuras de ciertos partidos nacionalistas. Bueno, tomar en cuenta eso, pero también, bueno, una vibrante prensa feminista, literatura feminista, la instalación también de este proyecto, que fue un proyecto mundial, que fue el de la nueva mujer, ¿sí? El de esta nueva ama de casa, la nueva mujer, la mujer moderna, que en el caso de los países de tradición musulmana, bueno, tenía que ver con dejar atrás algunas prácticas como el uso del velo, como la segregación por sexos, como la reclusión femenina. De manera general, luego de la caída del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, el abandono del uso del velo va a estar fuertemente ligado al ingreso a la modernidad. ¿Sí? Con el impulso, bueno, de Ataturk en Turquía, pero copiado, digamos, en general en toda la región. Afganistán también es un ejemplo de eso.
Va a haber, en general, en muchos países va a haber mujeres que se quitan el velo en público, figuras políticas, reinas, mujeres de primeros ministros que se quitan el velo en público justamente como demostrar este ingreso a la modernidad a partir de este acto, ¿no? de quitarse el velo, ¿no? Entonces, de alguna manera va a ser como este momento, bueno, de principio del siglo XX donde hay una gran ebullición de este nuevo mundo que comienza también en la región, donde se van a crear uniones feministas, va a haber congresos regionales entre diferentes activistas de diferentes países. Y verdaderamente, bueno, todo este periodo podemos llevarlo, digamos, desde el principio del siglo XX hasta mediados del siglo XX, que como les comentaba anteriormente es el momento de las independencias. De manera general, país más, país menos, a mediados del siglo XX, muchos de estos países alcanzan la independencia, y va a empezar este periodo que muchas investigadoras, yo incluida, llamamos el feminismo de Estado, ¿no? Este feminismo de Estado, que bueno, también le podemos llamar feminismo institucional, que va a ser justamente, bueno, que estos gobiernos que se van a instalar tras las independencias, en muchos casos van a querer controlar el ingreso de las mujeres al espacio público a través de, bueno, de una constelación de políticas, legislación, bueno, que van a intentar, bueno, que van a dar derechos nominales a las mujeres, el derecho al sufragio, el derecho a la educación superior, el ingreso al mundo del trabajo, pero que va a estar, bueno, fuertemente restringido y a la órbita, digamos, de lo que es el Estado, cómo va a ser ese ingreso de las mujeres a estos espacios públicos. De hecho, algunas autoras hablan de la transición de un patriarcado privado a un patriarcado público, ¿sí? Porque ahora todos los hombres, digamos, que están dentro del espacio público controlan a esas mujeres, ¿no? Luego ya más a partir de los años 90, comienza, como también en nuestros territorios, toda esta homogeneización, ¿no? Todos estos proyectos de la cooperación internacional que también una vez más van a tener a las mujeres en la mira, digamos, y que bueno, van a tener todos estos discursos, bueno, el desarrollo de la cooperación y demás, y también va a ser el periodo donde, bueno, a partir de la década del 80, pero profundizando en los años 90, donde van a instalarse ya de forma más marcada los proyectos del Islam político y del islamismo. Uno de los factores va a ser justamente en el 79 la invasión a Afganistán, pero también la invasión soviética a Afganistán, pero también la revolución islámica de Irán y otros acontecimientos también de orden mundial que van a, bueno, habilitar, digamos, el camino de la construcción de estos movimientos y discursos islamistas, que no eran nuevos en la región, porque de hecho el primer movimiento del Islam político es de 1928, los hermanos musulmanes en Egipto, pero que sí van a tomar, digamos, una nueva dimensión a partir de los años 80, 90, y esto va a tener un impacto muy fuerte en el acceso a los derechos de las mujeres y a las estrategias que ellas utilizan para poder acceder a sus derechos. Pero no solamente eso, sino que muchos países van a empezar a tener contextos fuertemente militarizados por la serie de conflictos internos que se van a dar, y esto también va a tener una muy fuerte influencia en la vida de las mujeres, donde, bueno, la cultura patriarcal, digamos, tradicional se va a ver reforzada justamente por esta cultura también un poco de la guerra, que es también lo que sucede en Afganistán, a partir de los años 90, donde se van a construir estas masculinidades militarizadas y estas feminidades protegidas, ¿sí? Hay que cuidar a las mujeres, hay que salvar a las mujeres, el honor de las mujeres va a estar también un poco en el centro del debate, pero que al mismo tiempo, bueno, ya a partir de los años 90 y de los 2000 y demás, podemos hablar, bueno, de movimientos, como también en muchas regiones y en muchos países, de movimientos feministas como más autónomos, ¿no? Que ya se desligan un poco de los discursos tradicionales del nacionalismo y que empiezan, bueno, a transitar, digamos, un camino particular, y muchos de ellos como reacción a esta avanzada de los discursos y los movimientos islamistas, ¿no? Como les decía, bueno, esto es como un pasaje súper veloz por la historia de los movimientos feministas en
en Medio Oriente, que no le hace justicia para nada, pero sí, bueno, ya en una época más contemporánea, y esto lo voy a retomar un poquito más adelante, con el impulso democratizador de lo que se conoció como la primavera árabe a partir del 2010 y del 2011, sí, ahora sí surgen movimientos, digamos, más parecidos y con muchos puntos de contacto como los que tenemos también en nuestros territorios, que son de una generación nueva, con movimientos de chicas muy jóvenes, que, por ejemplo, hicieron esta movilización que fue la Intifada de las mujeres árabes. Intifada es una palabra que, si bien está muy relacionada con los levantamientos en Palestina, significa levantamiento, ¿no? Significa, entonces, de alguna manera, bueno, fue como una especie de movilización también en términos regionales, y lo que es interesante es que se recupera esa tradición transnacional de principio de siglo a fin de siglo, nuevamente, bueno, buscando cómo construir una solidaridad regional entre las mujeres de, sobre todo, bueno, en este contexto de los países árabes. Sé que dije todo esto muy rápido y son muchas cosas nuevas, así que bueno, voy a tomarme ahora unos minutitos para poder tratar de hilar un poco lo que conversamos en el segmento anterior, antes de la conversación que tuvimos, y esto que dije recién, para que no quede como, bueno, frases sueltas y contenidos que parece que además, bueno, son todos muy nuevos, y sé que puede hacer un poco de ruido, y voy a tratar, sumado a ello, de tratar de pensar un poco cuáles serían los posibles diálogos entre América Latina y Medio Oriente, donde, como adelantábamos al principio, creo yo, y estoy absolutamente convencida, que son dos regiones donde el feminismo se está configurando como el actor político más orgánico y también más creativo. En ese sentido, bueno, como también adelantaba Cecilia en esa descripción que yo envié del taller, tenemos que pensar, para mí, en primer término, bueno, justamente al feminismo como un movimiento transnacional, ¿no? Y no caer en esta trampa occidentalocéntrica, ¿no? De el ellas y el nosotras, ¿no? Tratar de, bueno, de allanar un poco como ese camino, porque además esa trampa es una doble trampa, porque por un lado nos ubica en ese occidente blanco al que yo creo que no pertenecemos, y por el otro también alimenta ese imaginario profundamente racista creado en torno a las mujeres de Medio Oriente, a las mujeres musulmanas, ¿no? Esta mujer que, como les decía, aparentemente es casi una esclava, que está velada, está encerrada, está oprimida, y que además, como también les adelantaba, bueno, juega un rol determinante en la construcción imaginaria de la libertad de la mujer occidental. Entonces, me parece que conocer o tratar de pensar esas realidades en los términos en los que estuvimos planteando hoy también nos puede ayudar a dar cuenta de bueno, los contextos profundamente racistas en los que nos movemos, digamos, los discursos racistas que nos llegan de los medios, que también son los mismos discursos que niegan la diversidad cultural de nuestros propios territorios, la diversidad cultural, la diversidad étnica, y esto creo que tiene un impacto muy, muy determinante, y creo que cada vez somos más conscientes de eso, sobre las construcciones de género, ¿no? Y entonces desarrollar una conciencia en este sentido creo que también nos puede ayudar a no proponer una mirada colonial, una mirada racista sobre esas regiones, justamente cuando estamos tratando de desarmar muchas de nosotras algunas de esas construcciones también para nuestros propios territorios. Quizás dicho de una manera como más llana, pensar a las mujeres de Medio Oriente, a las mujeres musulmanas, como nuestras compañeras, ¿sí? No como un objeto de idealización o de lástima o de estudio, ¿sí? Sino pensarlo también, correrlas de ese lugar en el que históricamente se las ha encasillado, y tratar de tener como ese tiempo y ese respeto y ese interés que tenemos cuando escuchamos a cualquiera de nuestras compañeras en cualquiera de nuestros espacios, ya sea de militancia o de otro tipo. En general, bueno, puede ser que las nociones que tenemos de feminidad, de masculinidad, sean diferentes en diferentes contextos, pero
también tener en cuenta que en todos los contextos producen y reproducen relaciones sociales y políticas que determinan también cuáles son las posibilidades que tenemos las mujeres y cómo las podemos llevar adelante y las estrategias que podemos desarrollar en los contextos en los que estamos. En ese sentido, creo que bueno, una alianza feminista que se piense y que se sienta transnacional, no podemos seguir triangulándola en conversaciones con sur-norte, ¿no? Y pensarlo, bueno, así como la idea también de este taller, que sean sur-sur, porque si no vamos a seguir reproduciendo esas desigualdades que estamos intentando erradicar, ¿no? Y que están construidas también, bueno, sobre esta noción de la que venimos conversando, de la mujer musulmana como víctima pasiva de su sociedad, de la cual nosotras nos aislamos porque nos queremos pensar en su opuesto, ¿no? Y esta cuestión también que también venimos conversando de, bueno, esta dicotomía del ellas y nosotras, que está reforzada de manera visual muy fuertemente con bueno, el ocultamiento de los cuerpos, de sus cuerpos como un símbolo de opresión, ¿no? Y vimos también, o estuvimos comentando un poco los usos políticos que se hace de esta construcción. Entonces, bueno, tratar de pensar con un poco más de cuidado qué discursos políticos avalan esas presunciones o esos discursos sobre las mujeres, que además centra toda la disputa en términos raciales y de género, donde, bueno, como aquella frase que quizás algunas conozcan de Spivak, que ella dice, bueno, los hombres blancos que salvan a las mujeres morenas de los hombres morenos, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, tratar de tener estas cuestiones presentes, porque además este tipo de postulados llevan también a una especie de hipermasculinización del conflicto, donde se infantiliza a las mujeres musulmanas, que, bueno, otra vez son supuestamente víctimas pasivas de sus sociedades, y por eso también, como decía una compañera, nos cuesta mucho pensar qué clases de activismo, si hay feministas, cómo son, cuáles son sus demandas, ¿no? Porque justamente, bueno, todos estos velos que tenemos delante de los ojos construidos por los medios y por todas bueno, este sentido común que se ha creado en torno de la región, nos hace pensar que, bueno, que es prácticamente imposible, ¿no? y que las mujeres de la región tienen una especie de sumisión ancestral y no hay ninguna posibilidad de agencia, ¿no? Entonces me parece que, bueno, todas estas cuestiones son interesantes tenerlas en cuenta, porque en general, bueno, también la construcción que se ha hecho desde el colonialismo, tanto en América Latina como en Medio Oriente, tiene en el centro siempre, bueno, al cuerpo de la mujer, que es una especie de prisión cercada por la vergüenza, la culpa, la violencia, ¿no? De este patriarcado colonial que hizo como una especie del cuerpo de la mujer como un lienzo sobre el que escribe su razón imperial, ¿no? En América Latina el colonialismo español y después el neocolonialismo criollo lo hicieron a través de la imagen racista también, bueno, de esta indígena carnal, antidivina, que debe ser protegida de sí misma, ¿no? Y de alguna manera lo convirtió en lo otro, ¿no? Y en Medio Oriente, bueno, con esta misión también supuestamente civilizatoria, igualmente racista, Europa cultivó como este mito de una especie de omnipresencia sexual de la mujer musulmana. Entonces, de alguna manera, bueno, esta jerarquía de género se convirtió en el pilar fundamental de este paternalismo colonial que fue continuado en ambos territorios por los hombres de estas poblaciones. Es esto de lo que quizás también estuvieron hablando en la sesión pasada, lo que las feministas comunitarias llaman el entronque de patriarcados, ¿no? De cómo el patriarcado colonial se entronca de alguna manera o se alía con el patriarcado local. Y en términos similares se ha hablado en las sociedades de Medio Oriente de la constitución
de un neopatriarcado que da cuenta también de qué manera este proceso a través del cual el encuentro violento, racista con el imperialismo, la cultura patriarcal, además se ve reforzada, ¿no? Por supuesto que bueno, estos procesos tienen sus características propias en cada uno de los territorios y al interior también, pero me parecía interesante mencionarlo en el sentido de, bueno, mencioné este punto de encuentro que me parece fundamental, mediante el cual se cimentan estos pactos coloniales entre colonos y colonizados y que quedan plasmados luego en una jerarquía de género desigual sobre la cual después se cimentan diferentes proyectos políticos sobre los cuales se forjan nuevas formas de disciplinamiento social y de género, regulaciones que tienen que ver, bueno, con los cuerpos y con también la construcción de, por ejemplo, bueno, el espacio doméstico como el espacio naturalmente femenino. Entonces, de alguna manera, como también estaba mencionando anteriormente, todo este sistema impuesto desde la modernidad, del modo de producción capitalista y demás, silenció las múltiples formas de organización social, tanto en América Latina como en Medio Oriente, donde la opresión de clase, raza, género, bueno, concentrada en la figura del Estado-Nación, que afortunadamente también se está discutiendo de manera muy moderada, pero bueno, se está empezando a discutir también en nuestros territorios, esta construcción de la figura de este Estado-Nación que otorga diferentes jerarquías de ciudadanías a las personas que habitan los territorios, si hay ciudadanías plenas para algunas personas, si hay ciudadanías subordinadas para otras personas, ¿no? Entonces, a través, bueno, de este recorrido que hicimos muy velozmente sobre la historia de los feminismos en Medio Oriente, podemos ver también, bueno, que en muchos casos la habilitación del ingreso de las mujeres en el espacio público se hizo a través de instituciones estatales, que se otorgaron derechos nominales, pero que no se modificaron de base los derechos que atañen a la vida privada de las mujeres, como el derecho al divorcio, la tenencia de los hijos, o por ejemplo el derecho a si se quiere continuar o no con un embarazo. Tenemos, por ejemplo, en el tema del aborto, países como Túnez, donde la legalización del aborto hasta el tercer mes está estipulada desde 1973, y países donde está completamente penalizada, con lo cual también lo pongo como un ejemplo de que las sociedades lógicamente de la región no son homogéneas, y que de un mismo país que es mayoritariamente de religión musulmana como Túnez, puede tener una legislación completamente distinta en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como por ejemplo en comparación con su vecino Argelia, que lo tiene completamente prohibido. Y entonces, bueno, a partir de fines de los años 70, comienzos de los años 80, como les comentaba anteriormente, en un contexto de creciente violencia política en toda la región, se van en general a impulsar estas políticas globales de los denominados países, para los denominados países subdesarrollados, con prácticas también de patronazgo, cooptación, continuando con esta mirada, digamos, de salvacionista, típicas un poco, bueno, del feminismo también institucional que vimos también en nuestra región, que tienen que ver con todo el discurso del desarrollo, del empoderamiento femenino y todas esas cuestiones que también conocemos bastante bien por esta región. Creo que en ese sentido también el movimiento muy interesante que está surgiendo y que les comentaba anteriormente tiene que ver con ya a partir de los años 90, de la generación de movimientos de mujeres que han sentido la necesidad de trabajar de manera autónoma por fuera de estos grandes relatos del siglo XX, como los nacionalismos o los partidos políticos, y que están pensando nuevas alternativas por fuera también de la construcción del Estado-Nación, como por ejemplo el movimiento de mujeres kurdas o los nuevos movimientos de mujeres surgidos sobre todo en Palestina en los últimos años, y que también a partir de las revueltas iniciadas durante la primavera árabe, a partir de 2010-2011, pero también en las revueltas que se están dando actualmente en países como Argelia, Irak, Líbano,
de alguna manera, bueno, se toma nota, ¿no?, de la capacidad de las élites masculinas de restablecerse y potenciarse en el poder, y de no dejar ningún tipo de espacio conseguido durante las revueltas por los feminismos y por los movimientos de mujeres. Con este impulso, digamos, de 2010-2011, vemos surgir, bueno, movimientos muy parecidos a los movimientos que tenemos en nuestros territorios, que alzan la voz contra el acoso, los femicidios, donde se está desterrando, quizás para siempre, esta noción, bueno, de los denominados crímenes de honor. Y ahí en uno de los artículos que les pasaron para leer hay un video súper interesante de una refugiada palestina en Líbano, donde ella justamente, bueno, discute la conceptualización y los usos que se hace de los denominados crímenes de honor en la región. Así que si les interesa este tema, también las invito a que entren al artículo para ver el video. Y lo que también es muy interesante de estos nuevos movimientos es que, si bien recuperan una genealogía anterior, están creando también nuevas formas de organización política, ¿no? Son movimientos locales en muchos casos, pero que también tejen redes en términos regionales, que se configuran verdaderamente como sujetos, como actores políticos que están disputando estas viejas narrativas, y las políticas también basadas en costumbres inventadas, por ejemplo, como, bueno, esta cuestión de los crímenes de honor, que además expulsan a las mujeres del espacio público y las recluyen en sus casas, a sabiendas que, como para muchas mujeres de todo el mundo, el hogar puede ser incluso un lugar mucho más peligroso. Y esto lo hemos visto también con las elevadas cifras de violencia de género y femicidios durante la pandemia, durante el aislamiento, que, bueno, también lamentablemente han subido muchísimo en la región, donde hay muchas mujeres que están encerradas en su casa con su agresor, con lo cual creo que también es interesante poder pensar, bueno, los puntos de contacto desde ese lugar, y pensar, bueno, también de qué manera, bueno, en los recorridos que estamos transitando en América Latina pueden encontrar expresiones y diálogos con esas otras cuestiones que también se están desarrollando en Medio Oriente. En ese sentido, bueno, tratar de pensar también a partir de estas categorías, estos elementos de análisis que estuvimos trabajando en el día de hoy, tratar de pensar también en construir nuevos territorios de entendimiento por fuera, ¿no?, de estas categorías enquistadas de las que hablábamos al principio, que estas bajadas de línea que tenemos desde los medios, desde, bueno, estas construcciones de sentido común que aparentemente nos bajan línea de que la realidad de las mujeres en Medio Oriente siempre fue así y siempre va a ser así, y no existe ningún tipo de resistencia ni de posibilidad de resistencia. Y en ese sentido, mostrarle algunas imágenes, poquísimas, porque en realidad me costó mucho decidir cuáles, de algunas campañas y manifestaciones que se estuvieron dando en estos últimos años. La primera es esta que ya les mencioné antes, la que está arriba. La imagen es la imagen de esta campaña que se hizo a partir de 2013, la Intifada de las Mujeres Árabes, es eso lo que dice abajo, y es una imagen que a mí personalmente me gusta mucho porque el pelo de la mujer de la imagen es el mapa de los países árabes, y justamente recuperaba también, bueno, esta voz de las mujeres de la región, y la campaña consistía en, bueno, que así como esta imagen que está justo debajo, las mujeres enviaban fotos a través de las redes sociales con un cartel diciendo por qué se sumaban al levantamiento de las mujeres árabes. En el caso de la imagen que está aquí abajo, es una mujer que no recuerdo su nombre, pero es de Irak, y dice: estoy con la Intifada de las Mujeres Árabes porque las guerras que inician los hombres las pagamos las mujeres, que es completamente, bueno, adaptable también a otros contextos. Fue una campaña verdaderamente viral
que abarcó países muy distintos y realidades muy distintas, como bueno, Arabia Saudita, Yemen, Irak, Siria, Líbano, Argelia, Túnez, y donde también de alguna manera a través de las redes sociales se pudieron compartir y sentirse de alguna manera acompañadas en relación bueno, a las violencias también que se estaban viviendo en cada uno de los contextos. La imagen que está al lado de la mujer con el cartel es de una manifestación en Líbano del año pasado, y lo que dice el cartel es el sistema patriarcal mata, ¿sí? Lo que está resaltado, subrayado es mata, y también es una manifestación que se hizo en Beirut, en la capital del Líbano, en el contexto de las últimas revueltas que comenzaron en 2019 y que se siguen realizando contra los femicidios. Así también la imagen que está al lado, que es una imagen de Kuwait, que es bueno, una manifestación que se realizó a partir también de un femicidio que hubo en Kuwait, y que también inició una campaña bastante importante dentro del país contra los femicidios y en el impulso de cambiar la legislación, esta legislación que les comentaba que está bastante extendida en la región, de bueno, continuar denominando como crímenes pasionales a los femicidios, y que verdaderamente tuvo un impulso muy importante. Y por último, bueno, esa imagen que quizás la hayan visto porque circuló mucho en estos días, que es en Afganistán, las primeras manifestaciones de las mujeres contra el régimen talibán, y bueno, también de alguna manera dar cuenta de la construcción que se va haciendo y las resistencias cotidianas que muchas mujeres en contextos militarizados, en contextos de conflictos bélicos que duran no 1 o 2 años, sino décadas, como es en el caso de Afganistán, las mujeres van desarrollando diferentes estrategias, no solamente para conquistar y retener sus derechos, sino también simplemente para poder seguir bueno, estando vivas, básicamente, ¿no? En estos contextos tan hostiles. Entonces también dar cuenta de bueno, del contexto nos ayuda a entender también, bueno, eso, qué decisiones toman las mujeres, no solamente en su vida cotidiana, sino qué estrategias de lucha deciden en cada uno de esos contextos, y también tratar de, bueno, tener esa mirada amorosa para no pretender que nuestras luchas sean las luchas de las mujeres de otros territorios. Voy a abrir, si les parece, un breve momento de preguntas, así después podemos ver el video y hacemos quizás un debate un poco más largo. No sé hasta qué hora tenemos para compartir, pero... Hasta las 9 tenemos toda la noche, pero no, lo que te habíamos dicho, vos te estás pasando porque te copaste y está buenísimo. Pero digamos que vos ya cumpliste. Hasta las 21 tenemos. Genial. Bueno, entonces, si alguien quiere comentar algo ahora, hacemos un breve intercambio, y si no, damos paso directamente a la proyección del video y hacemos el intercambio después. Bueno, ponemos el video. Ahora sí. ¿Ahí se ve la imagen?
Sí, se ve. Ah, genial. Bueno, ahí me silencio para que no entre ruido. قبل ما ديري الحجاب كيفاه كنتي تمشي لبرا ورا ما درتيه كيفاه وليتي تمشي؟ شبه bien. Parce que ça, c'est pas la même chose. J'avais toujours الطابلية هذاك شغل يخبيني دونك كان دائما مغلوق دونك سا كنت نمشي به توتو ما نقراش نلبسو كيما انا تاني. مي ابري كي درت الحجاب كما يقولوا اون بليس درتو فضفاض مع الاول دونك سي تي فو داخل كنت ليبر كنت نمشي ونحس روحي ليبر دونك دركا tu sens بلي راكي الاز بيه هكا مام كي تمشي درك لبرا ما بقاوش معني جاياتك لي رياكسيون ولاو كي اذا حبيت نقول لك ولاو بقوه باسكو دوكا مش عارفه سي جينيرال ولا غير انا نحس بها فريمون لي زاغريسيون راهم كثر على دوكا اللي محجبات باسكو واش مخبيين من الدور. انا جو trouve بليك tout est déformé توصل لطفل ان سيغتان اج on se sent mal on se sent très très mal surtout في l'adolescence ما كاش شكون يفهمك ما كاش شكون يقريك لا فيمينيتي تاعك توجور تدرك توجور نبداو تو دابور نلبسو ستاندار هكا كوم جابيل تاع جو با كوم ابلي ما تبانيش ça me permettait pas de faire des choses plus je passais plus je glissais plus facilement j'étais moins remarquée mais toujours est-il les remarques existaient toujours et à un certain moment je me suis posé la question qu'est-ce qu'il faut encore plus pour me protéger contre ça. C'était pas pour ça. قلت لك هادوما لي بونوس جاوني من بعد كنت j'ai commencé à sortir par exemple كي بديت je voyage seul ونروح j'ai pas eu de problème فهمتيني كيفاه qu'est-ce que tu appelles problème par exemple كي درت حجاب بديت تماك لي بديت نروح لي فوي نفواياجي من فيل à une autre donc j'avais pas problème هذه حجابيه دونك يقعدوني يشوفوا لي بلاصه فريمون جو سوي ريسبكتي بنت فاميليا حطوها كوتي اي اون كومباريزون نشوف مع كيفاش يديروا مع البنات اللي ماشي محجبات اللي فهمت بلي يا سيت ديفيرونس دونك طون ميو دونك جو سوي بيان بروتيجي بيان مي من بعد قلت لك c'était كما قلتي نتيا c'était des paroles l'agression verbale كتر منها physique donc تقيسك jusqu'à vraiment قلت لك تندمك اللي جيتي مرا اي بان فرانشمون انا حسيت بهاد لا سونساسيون حسيت بهاد باسكو يسناو وقتاش ينهشوا في لحمك سي سا سي مالورو مي سي كوم سا جي اسيي نقرا الدين سما غيالمون باش نفهم شنو يقول لك العفام عندها غير فروض ذوك الخمسه ومن اذا اطاعت زوجها وصلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها يقول لك سي تو تدخل الجنه قال لك مي الراجل لازم يجاهد لازم سما جهاد النفس ولازم هكا ولازم مي كي تشوفي بعينيك تحلي عينيك تشوفي المراه واش دير واش لازمها دير والراجل واش لازمو يدير واش راهو يدير مي تسمحي لي المراه 40 طون تلقيها ديجا على فيك لي غيد سمانه حاله والراجل لاباس عليه جو تسمحي لي بون لا اون ديباس الحجاب كاريمون مي جو دير سي سوسيتير سي هذه هي نولي لك باللي المجتمع مجتمع رجالي وكلش منصب على المراه هي الواجهه تاع كلش وهي اللي لازم تمتص كاع الضربات بدايها لازم هي اللي دير كلش نو مي اون تو دي با سا كون يقولوا لي هكا من الاول سيتي استعرفوا بيا جي ميم اون ا ميم با سيت ريكونيسانس انتي تحكمي بلاصتك تحكمي شوكتك من الراجل اللي هو كلش ما يقول لك والو باسكو ملي تزيدي هو يقول لك اخرتك تروحي عند راجلك وهو اللي يحكم فيك شي طون في شو بعدا
علاه ما نعيي في روحي ونقرا ونخدم وعلى الاخر راني قاعده وهو يقول لي ديري وما ديريش ومن ما نتزوجش بك حتى ديري الحجاب. لازم مي هكذا سي سور ما قراوناش بلي عندنا حق في الحياه اصلا، بلي عندنا حق نشمو وعندنا حق نكونوا، سي سا عندنا حق نكونوا وخلاص كيما كنا نو اوني فات باش نكونوا ان كادو لهذاك اللي يجي جايز بونيس. بس تقدري تدخلي vraiment quand tu veux jouer avec les mots إن الله جميل يحب الجمال, tu peux jouer avec ça. On peut jouer tout le temps avec les textes, tout le temps. كل واحد يلعب كيما يحب. نقدر نجيب لك 1000 texte درك. Je peux jouer avec les textes. Mais non, je ne veux plus jouer d'ailleurs. Ça me touche le fait que تبحرنا وسط واش علمونا وسط واش اولوا في هذا الدين واولوا في هذا الاسلام، والاسلام ردوه ربي وربي ردوه الاسلام. بون انا حسب لي سي با جوست ربي سي ربي يتقبلنا كيما رانا كيما خلقنا. ما خلقناش دايرين حجاب، كان قادر يخلقنا ديريكتومون دايرين حجاب. دونك وي مي والاسلام اللي يجي يقول كلمته ويقول انا ربكم الاعلى وسمعوني بتبعوني يرحمكم الله. وماشي صح باسكو مي افورس الناس ما على باليش اذا ضعف ولا كاين خلل مانيش فهمته. مي راني حاسه بلي رانا مبحرين باسكو حنايا نحبوا نشوفوا بزاف المظاهر، نموتوا على المظاهر. و الوغ لا كي تلحق المراه لازم تكون مثاليه باش يتقبلها كل واحد. اذا كانت فيها غلطه شافوها خرجت من الدوره دي منها بدلت البرك طريق هذيك فيها اللوش. فما بالك لو كان يصيبها متحجبه، الا صابها متحجبه يقول لها ما تقدري ديري جلباب ولا نقاب. شنو جامي اسي ما نقدروش نلحقوا واش محبين. غير زيد باش يغطوا وشنو
Mais tout atteint كل شيء genre même هكا un petit regard هكا ولا واحد يجي يحشرك هك شوية ça t'atteint plus profond de toi. Enfin, rien que le regard هك tu sens بلي te dit qu'il t'es rien هكا tu m'appartiens نقدر ندير فيك واش نحب t'es considéré comme moins que rien ou tu le vois dans une fraction de seconde tu peux lire tout ça dans le regard. En fait, il y a quelques jours que j'étais en colère contre mon corps, ce corps qui attire les problèmes, ce corps qui est jugé par tout le monde, par la société. Alors aujourd'hui, je sens une grande peine. Vraiment, je suis triste pour mon corps, pour la femme que je suis aujourd'hui, je suis triste parce que autant que j'ai été blessée, autant que la vie en moi veut parler, veut aspirer à beaucoup de choses, à être avec un homme dans un couple, à avoir des enfants. Alors d'un seul coup, je me trouve blessée dans une identité profonde. Autant que je suis joyeuse que j'ai trouvé cette identité, que je suis une femme et j'adore être une femme. C'est spécial, c'est une création qui porte la vie, pour la continuité de la vie. Autant que je suis désolée que ça s'est passé comme ça et je sais pas, c'est ce qui m'a marqué, que maintenant je fréquente beaucoup de jeunes filles qui ont eu les mêmes accidents, qui ont... Mais, mon Dieu, avoir le droit, c'est pas un droit, mais avoir cette capacité d'abuser, de juger ce corps, c'est injuste. C'est aucun n'a le droit de faire ça.
Mais tous les jours, ça se passe. Creo que me olvidé de presentar lo que vimos. Es un fragmento de una película que se llama Nosotras Afuera, de Argelia, del año 2014, que justamente, bueno, trabaja, es un fragmento muy corto de una película que dura una hora y media, y que justamente, bueno, habla de la presencia de las mujeres en el espacio público, y contiene este fragmento que a mí me parece súper interesante, porque creo que mucha de lo que estas tres jóvenes argelinas conversan en ese ámbito son conversaciones que quizás también podríamos tener nosotras en nuestros contextos. Creo que digamos, acerca un poco algunas de las inquietudes y algunas de las reflexiones que estamos teniendo, sobre todo en estos últimos tiempos, y por eso, bueno, lo traigo como también un poco una invitación de cierre para que podamos bueno, reflexionar y compartir juntas, bueno, justamente, bueno, algún comentario o alguna impresión que les haya dejado, ya sea lo que vieron recién o algo de lo que estuvimos comentando a lo largo del taller. Hemos quedado, parece que todas ahí impactadas. Acá con Ceci, que estamos las dos compartiendo el espacio, íbamos haciendo conjeturas mientras íbamos viendo, y ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que están queriendo decir? Y llegábamos antes de que terminara la partecita que vos elegiste, decíamos, y con velo o sin velo, allá o acá te pasa lo mismo, ¿no? Era como que intentando anticiparnos al mensaje que vos nos querías dejar, y íbamos como debatiéndolo acá entre nosotras. No sé qué les despertó por ahí, si alguna más quiere contar, cómo le impactó o qué es lo que vieron. Impactó esto también. ¿Me escuchan ahí? Impacta también esto, me impactó del cuerpo cubierto, ¿no? Como también es un foco de deseo, digo, ellas hablaban al principio, ¿no? También miraban, digamos, los hombres también estaban, digo, acá en nuestra cultura se expone el cuerpo mientras menos ropa, ¿no? Es como más expuesto, recibí determinados comentarios, y ellas con velo o sin velo, o estas cuestiones más tapadas también, digo, el cuerpo también era como un poco de deseo y exposición ante comentarios que ya decían que molestaban, ¿no? Que eran molestos, que las cuestiones que les iban diciendo. Lo que dice Alicia, con velo, sin velo, tenemos estas cuestiones. Ya o acá. ¿Hay pedido de palabra o no? Uf. No, Chana, todo tuya, la palabra. Para decir, y súper movilizada también por un montón de cosas, pero me parece que nosotras, quienes militamos y habitamos instituciones públicas, instituciones escolares, venimos analizando ya hace mucho tiempo lo que significa el cuerpo de la mujer, ¿no?
que han sido disputas de conquistas de territorio, que nos han invadido, que nos han enseñado, que nos han manipulado, un montón de cuestiones, ¿no? Y parece que la lucha del feminismo estuviera instalada siempre desde debates que nos alejan de cualquier cuestión que tiene que ver con la fe, ¿no? Y yo a mis compañeras de trabajo les digo, yo estoy en formación docente y siempre les digo que rostros vemos, pero almas y corazones no sabemos, ¿no? Porque pareciera que hay una confusión con respecto a la educación laica con la laicidad, y sin embargo las escuelas que habitamos personas con costumbres, con culturas, con valores, con religiones, con un montón de cuestiones que nos atraviesan, con identidades, les, estamos ahí, convivimos en un mismo espacio, construimos esas decisiones curriculares. Tener una prenda más o no tenerla no garantiza lo que hace la misoginia en los cuerpos de las mujeres. Y aparte es tan importante que ha trasladado esa lucha o esa categoría de análisis a nosotras mismas como colectivo feminista, ¿no? Hace poco salió de la revista Sudestado una imagen donde hay una chica en ropa interior y otra que está cubierta con el código de vestimenta islámica, y dice las dos caras del patriarcado. Y yo las invito, muchas personas lo han compartido, pero yo las invito a que lean los comentarios, ¿no? Y desde ahí vamos a generar un montón de bases para construir otro tipo de conocimientos colectivos. Para algunas puede estar bien, para otras puede estar mal. Es una lucha que solamente nosotras, quienes usan y quienes no usan, o sea, esto que se decía recién, hay que pensar también si cuando nos levantamos lo que nos ponemos es una decisión propia. ¿Quién nos dijo que nos vestimos así? Nosotros acá en Neuquén tenemos una comunidad mapuche muy grande, y las chicas llevan su atuendo y las identificamos como tal, y es una memoria colectiva que ellas construyen a diario, y así un montón de personas, un montón. Hay muchos feminismos, hay muchas formas, hay muchas maneras de llevar la vida, y creo que lo importante, más allá de lo que hacen los hombres con nosotras, es que la unidad colectiva, como colectivo feminista, a mí la revuelta me ha enseñado un montón de cosas acá en Neuquén, porque yo no soy de esta provincia. Entonces yo valoro todas esas luchas, y me parece que esto que decían las chicas, ¿no? O sea, ¿qué nos hacen? ¿Qué nos hicieron? ¿Y qué nos hacen debatirnos entre nosotras? ¿Y cuál es el concepto de libertad? ¿La libertad es estar desnuda? ¿La libertad es estar cubierta? ¿La libertad qué es? ¿Desde qué punto nos paramos? ¿Desde dónde construimos ese concepto? A mí me atraviesa profundamente, obviamente, todo esto, y voy escuchando también, pero bueno, yo creo que celebro profundamente este debate, agradezco a mi Aten querido que siempre nos trae estas plataformas de pensamiento para construir entre todas colectivamente, y me parece que la lucha siempre sale de nosotras, que somos las que históricamente escribimos con nuestros cuerpos, con nuestra vida, la historia de la vida y de las sociedades. Así que bueno, primero Carolina, agradecerte profundamente todo esto antes que cierre, y que nosotros, la mejor manera de construir que tenemos es hablando con quien está al lado nuestro, ¿no? Que no estamos tan lejos, estamos ahí al otro lado, compartimos marcha, compartimos un montón de cosas. Hoy construimos puentes en grandes distancias a través de la tecnología, entonces es sumamente importante el debate, la charla, y cuestionarnos todo el tiempo desde dónde nos paramos, y no reproducir lo que hizo el sistema con nosotras. Eso nada más. Gracias, Chana, por tu comentario, y voy a subir un poco la apuesta de lo que estás pensando para comentarles también que quizás, bueno, vivimos en este contexto donde parece que la libertad no es el valor supremo, y ahora, bueno, que están tan en boga los libertarios y los discursos sobre la libertad, parece ser que, bueno, que es el valor primordial, pero también permitirnos pensar, y sé que esto que voy a decir es polémico, pero tengo también muchas investigadoras que avalan este postulado,
que quizás para muchas mujeres la libertad no sea el deseo máximo, ¿sí? Por ejemplo, y les voy a traer un ejemplo bien concreto y quizás esto, Chana, te interese particularmente. Hay investigaciones, por ejemplo, hechas en las comunidades, sobre todo bueno, en una comunidad de una mezquita bastante importante en el Cairo, en Egipto, hechas por una investigadora que se llamaba Saba Mahmoud, que es una investigadora muy, muy importante, donde ella, a través de sus investigaciones y de su trabajo etnográfico, da cuenta de cómo para las mujeres que militan en esos espacios, valores como la piedad, por ejemplo, o la observancia religiosa son más importantes que la libertad, ¿no? Y entonces ella pone como un poco en cuestión, y esto no es algo que estoy diciendo yo, simplemente estoy exponiendo que quizás también en esta apertura que estamos intentando como ejercitar, podamos pensar de que ni ser libre es lo mismo para todas, ni para todas es lo más importante. Puede haber otros valores que en determinados contextos sean más importantes. En general, bueno, la inmediatez, digamos, del pensamiento en el que nos manejamos hace que, como se dijo anteriormente, haya que posicionarse como rápidamente, ¿no? Siempre en un lugar o en otro, estamos siempre como víctimas de estas grietas constantes y estas cuestiones dicotómicas constantes. Yo misma me vi envuelta, digamos, hace un par de semanas en una serie de ataques por un título de un artículo que escribí que decía tenemos que salvar a las afganas y que exponía justamente toda esta lógica, pero bueno, mucha gente leyó solamente el título y bueno, me atacaron como atacan a cualquiera, ¿no? Yo sé que no es conmigo, que no es personal, que terminan de odiarme a mí y en 5 minutos están odiando a otra persona. Pero digo, también esas son cuestiones que se sufren y mucho en los territorios de Medio Oriente, ¿no? Esto que, bueno, yo lo mencioné medio al pasar, pero cuestiones como el ciberacoso y los ataques de odio, y donde siempre parece que hay que elegir una bandera. Entonces esto, por ejemplo, para las mujeres de Medio Oriente es una disputa constante, porque entonces, bueno, o estás con Estados Unidos o estás con los talibán, ¿no? O estás con la ocupación, o sea, es imposible y es profundamente injusto y arbitrario hacer que una mujer decida entre bueno, un mal y otro mal, ¿no? Entonces como que hay como muchas trampas constantemente que nos estamos poniendo muchas veces entre nosotras para poder, bueno, decidir, bueno, a ver de qué lado está, cómo se posiciona, y la realidad es mucho más compleja para todas, ¿no? La realidad es mucho más compleja. Entonces, bueno, otra vez reiterar más allá de esta fascinación que muchas veces, o este interés que puede haber en la región, tratar siempre, bueno, de tener esa mirada como más amorosa y respetuosa de las compañeras y bueno, y detenernos un poco a pensar, a escuchar, a reflexionar sobre lo que estamos viendo y no tomar, bueno, sentirnos obligadas a tomar una posición de manera tan rápida. En ese sentido, bueno, es un poco como yo vengo trabajando y un poco lo que quise traer hoy al taller. Y bueno, ya para cerrar, porque sé que están seguramente todas cansadas y con hambre, simplemente, bueno, volver a agradecerles la atención, volver a agradecerles la invitación y bueno, y desde ya si quienes necesitan o les interesa conocer algún otro material, me lo pueden pedir a través de las compañeras de ATEN y podemos seguir en contacto y seguir trabajando y pensando sobre estas cuestiones conjuntamente. Así que bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, la verdad que nos dejaste con un montón de cosas para pensar y para formarnos también, porque en realidad pensaba que tenía un montón de opiniones rápidas que podía decir y me llamé al silencio porque dije no voy a meter más la pata, más de lo que ya la suelo meter, y la necesidad de formarse al respecto y de esta opinología, dejarla para las charlas de café, digo, que está buenísimo porque una amiga te puede pegar un cascotazo y decir, bueno, no, pero la seriedad de tomarse esto con
con la necesidad de formarse y trabajar seriamente sobre estos temas. Digo, desde la ética, desde la ética en general, o el campo de la ética, la división Oriente-Occidente siempre fue como la polémica, y sobre todo la polémica y despertar estos nuevos principios sobre cuáles son los derechos humanos y etcétera. Digo, bueno, como para enumerar una de las tantas polémicas que nunca se saldaron, no se saldan, y porque justamente tienen que implicarse en la pluralidad, o en la pluralidad de razas, de racializaciones, de complejos sistemas o miradas o paradigmas. Bueno, en fin, ven, ya me largué a hablar boludeces, que suelo complejizarme. Soy profesora de filosofía y me detengo en una cosa y ahí me quedo hasta que alguien me empuja. En fin, agradecerte, tomar la palabra, que si seguimos en la conducción vamos a generar un seminario, una cosa más profunda, un ateneo de discusión sobre este espacio en particular, porque bueno, eso, falta un montón de formación, y abrir el debate como trabajadoras de la educación nos va a permitir también entender las realidades de nuestros compañeros y de nuestros estudiantes en general. Así que muchísimas gracias, y disculpe el resto por hablar tanto al cohete a veces. Pero ustedes pueden hacerlo, siempre tuvieron la posibilidad de abrir sus micrófonos y hablar. Bueno, Ali, te despedís y cerramos el espacio. Abran sus micrófonos y saluden. Yo no más que decir que agradecer a todas las personas que están acá, agradecer especialmente a Carolina, porque también cuánta ignorancia, ¿no?, que me llevo, que me hago cargo que tengo, y todo lo que tengo que me despierta mucha inquietud y muchas ganas de ponerme a investigar y todo eso. Por ahora, en época de campaña electoral, podría ver las imágenes que nos tiró Claudia, Fabi, para mí, que yo le digo Fabi Cantero. Después, sí, ponerme a leer, porque la verdad que es de lo más interesante. Así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, la verdad. Gracias por el espacio, por permitirnos también replantearnos muchas cuestiones que quizás uno las toma como natural, no sé si se me escucha porque tengo malísimo el internet. Sí, se te escucha. Sí. Pero muchas gracias por compartir y por ahí replantearnos un montón de cuestiones, ¿no?, a los que uno está acostumbrado. Yo justo estoy trabajando, entonces trabajo en una biblioteca del vespertino, entonces entran, salen, y los profes se quedan escuchando y me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Un curso de feminismo? No, mira qué bueno, ¿y dónde están? Así que ahí empezamos a charlar, pero bueno, pude estar mirando el video y se lo traducía a los profes, así que estábamos todos enganchados acá. Así que muchas gracias, y esperemos que sigan. Obvio que vamos a seguir, vamos el TEP, vamos el 23 a votar todos. Gracias. De acá también la comisión directiva de las Colorados. Bueno, Caro, no sé si vos querés decir algo más. No, creo que ya dije lo suficiente por hoy. Invitarlas simplemente, bueno, a leer los trabajos que ya se compartieron, y bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Chao, chicas. Chao, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Chao. Muchas gracias.